Un homenaje al padre Nash. Daniel Nash fue pastor de una pequeña iglesia en un lugar remoto de Nueva York durante 6 años y viajó con un evangelista itinerante y oró por él durante 7 años más, hasta su muerte. Hasta donde sabemos, nunca ejerció su ministerio fuera de la región norte del estado de Nueva York durante los días en que gran parte de ella era frontera. Su lápida se encuentra en un cementerio abandonado a lo largo de un camino de tierra, detrás de un granero de subastas de ganado. Su iglesia ya no existe, la ubicación de su centro de reuniones está marcada por un marcador histórico en un campo de maíz, el edificio ya no está, su madera se utilizaba para almacenar granos en un molino de piensos a 4 millas de distancia. Ningún libro cuenta la historia de su vida, no se pueden encontrar fotografías ni diarios, no se puede localizar a sus descendientes, si los hubo, y sus mensajes están olvidados. No escribió ningún libro, no inició ninguna escuela, no dirigió ningún movimiento y, en general, se mantuvo fuera de la vista. Sin embargo, este hombre vio un avivamiento 2 veces durante su pastorado y luego fue una figura clave en uno de los mayores avivamientos en la historia de los Estados Unidos. En muchos sentidos, fue para los Estados Unidos lo que Brian Hart fue para la India. Es conocido casi exclusivamente por su poderoso ministerio de oración. El gran evangelista, Charles Finney, dejó su ministerio itinerante para el pastorado 3 o 4 meses después de la muerte de este hombre. Finney nunca contó con su teología, mensajes, estilo de predicación, lógica o métodos para salvar almas. Confió más bien en la oración poderosa y la obra poderosa resultante del Espíritu Santo para influir con gran convicción en su audiencia, para que sus conversiones fueran completas. Esto bien puede explicar por qué el 80% de los convertidos en sus reuniones resistieron la prueba del tiempo. Años más tarde, Moody siguió un patrón similar, pero sin un guerrero de oración como ese. Vio que tal vez el 50% de sus conversos perduraron. Hoy, un evangelista muy conocido, bien financiado y altamente organizado, declaró recientemente que estaría encantado si el 20% de sus conversos se convirtieran genuinamente. En esta época de apostasía, con muchas decisiones pero pocas conversiones verdaderas, con muchos programas pero poca oración, con mucha organización pero poca agonía, sería prudente que aprendiéramos lecciones del pasado. Uno de nuestros antepasados piadosos cuya vida puede enseñarnos esto es Daniel Nash. Sus primeros años parecen haberse perdido en gran parte de los registros. Esto es lo que sí sabemos: nació el 27 de noviembre de 1775 y el 11 de noviembre de 1816, a la edad de 40 años. Había aceptado el pastorado de la Iglesia Congregacional Presbiteriana de Stowe Square, en el municipio de Lauville. Se había mudado allí desde el condado de Onondaga, la zona alrededor de Syracuse, y tenía una granja al menos en 1825, la época del primer censo en la zona. Durante su primer año como pastor de esta iglesia unida, vio un avivamiento en el que se convirtieron al menos 70 personas. Una de las primeras a las que bautizó fue Sally Porter, 18 de diciembre de 1816, con quien se casó en febrero de 1817. Bautizó a 5 de sus hijos antes de la primavera y posiblemente a un sexto varios años después. Los problemas típicos de la iglesia se solucionaron claramente mediante la disciplina eclesiástica, contratos rotos entre los miembros, herejía con respecto a la Trinidad, etc. Se construyó un centro de reuniones a partir del 7 de junio de 1819 y se dedicó al servicio de Dios el 13 de diciembre de 1819. Hubo un grupo que se separó del grupo principal durante el periodo del programa de construcción o poco después. Se ubicaron 4 millas al sur, donde el pueblo de Lauville estaba comenzando a desarrollarse. El pastor Nash pudo trabajar pacíficamente con este grupo y establecerlo como una misión durante el resto de su pastorado. Al terminar la casa de reuniones y mientras trabajaba con la obra misionera en el sur, pudo comenzar una escuela sabática en la Iglesia Unida. Un ministerio como ese parecería ser la base para una relación a largo plazo. Sin embargo, el 25 de septiembre de 1822 se convocó una reunión de la iglesia en un momento inusual y fue expulsado por una votación de 9-3. Las únicas razones que sobrevivieron hasta el día de hoy en los registros fueron que querían un joven para establecerse. A la edad de 46 años, lo consideraban demasiado viejo y resentían que viajara. Si bien su periodo como pastor terminó el 10 de noviembre de 1822, a menudo vino a predicar, actuar como moderador, bautizar a los conversos y celebrar la comunión durante los siguientes años.
Durante este final de su pastorado y el ministerio que siguió, hubo un segundo movimiento de avivamiento, 1822 a 23, donde más de 200 se convirtieron. Esto ocurrió en un municipio de solo 308 hogares con una población de aproximadamente 2.000 personas. Imagínese a Dios bendiciendo a un pastor rechazado con semejante avivamiento y que la iglesia no tomara medidas para llamarlo de vuelta. A través de todo esto, Dios estaba quebrantando y preparando el corazón de su hombre para que dejara un ministerio público de predicación por uno privado de oración. Tal rechazo por parte de aquellos a quienes amaba y a quienes había ministrado tuvo su efecto aplastante, y en 1824 estaba tan dañado espiritualmente que cualquier esperanza humana de un ministerio de oración parecía imposible. En esa época Charles Finney iba a ser examinado para obtener una licencia para predicar y registra su primer encuentro con Daniel Nash de la siguiente manera. En esta reunión del presbiterio vi por primera vez al reverendo Daniel Nash, conocido generalmente como el Padre Nash. Era miembro del presbiterio. Se había reunido una gran congregación para oír mi interrogatorio. Llegué un poco tarde y vi a un hombre de pie en el púlpito hablando a la gente, como supuse. Me miró, me di cuenta, cuando entré, y miraba a los demás cuando pasaban por los pasillos. Tan pronto como llegué a mi asiento y escuché, observé que estaba orando. Me sorprendió verlo mirando por toda la casa, como si estuviera hablando a la gente, cuando en realidad estaba orando a Dios. Por supuesto, no me sonó mucho a oración, y en ese momento estaba realmente muy frío y reincidente. Después de esta reunión, Nash sufrió un caso grave de inflamación en los ojos. Durante varias semanas tuvo que permanecer en una habitación oscura donde no podía leer ni escribir. Durante este tiempo, se entregó casi por completo a la oración. Su experiencia cristiana cambió radicalmente y, tan pronto como pudo ver, con un doble velo negro delante de su rostro, salió a trabajar por las almas. Sus labores no tomaron la forma de evangelismo personal ni de predicación evangelística. En cambio, comenzó uno de los mayores ministerios de evangelismo por medio de la oración registrados en la historia. Este expredicador rechazado y quebrantado se entregó a una labor que influiría en las personas que oran hasta el día de hoy. Las labores de evangelismo de Charles Finney comenzaron en la región de Evans Mills, Nueva York, y allí se dirigió Daniel Nash para comenzar su ministerio especial de oración. Cuando llegó, Finney declaró, estaba lleno del poder de la oración. Los dos hombres se unieron para formar una sociedad que terminó solo con la muerte de Daniel 7 años después. Sus objetivos se enunciaron de forma sencilla en una carta, de la siguiente manera. Cuando el señor Finney y yo comenzamos nuestra carrera, no pensábamos en ir entre ministros. Nuestra mayor ambición era ir donde no había ministros ni reforma y tratar de buscar a las ovejas perdidas por las que nadie se preocupaba. Empezamos y el Señor prosperó. Pero no vamos a la parroquia de nadie a menos que seamos llamados. Tenemos suficiente espacio para trabajar y suficiente trabajo para hacer. Este equipo evangelizador operaba sobre la base de que la oración es esencial para la preparación de un área para la evangelización. Esta idea era tan fuerte que Finney a menudo enviaba a Nash a un área para preparar el lugar y a la gente para su llegada. A menudo se necesitaban 3 o 4 semanas de oración para preparar el área. Examinemos un poco más de cerca cómo se lograba tal cosa. Cuando Dios indicaba dónde se iba a celebrar una reunión, el padre Nash escabullía silenciosamente al pueblo y buscaba que 2 o 3 personas entraran en un pacto de oración con él. A veces tenía con él a un hombre de ministerio de oración similar, Abel Clave. Juntos comenzarían a orar fervientemente para que Dios actuara en la comunidad. Un ejemplo de ello lo cuenta Leonard Ravenhill. Conocí a una señora mayor que me contó una historia sobre Charles Finney que me ha desafiado a lo largo de los años. Finney fue a Bolton para ejercer su ministerio, pero antes de empezar, 2 hombres llamaron a la puerta de su humilde cabaña, pidiendo alojamiento. La pobre mujer parecía sorprendida, porque no tenía alojamiento adicional. Finalmente, por unos 25 centavos a la semana, los 2 hombres, nada menos que los padres Nash y Clary, alquilaron un sótano oscuro y húmedo para el periodo de las reuniones de Finney, al menos 2 semanas, y allí, en esa celda elegida por ellos mismos, esos compañeros de oración lucharon contra las fuerzas de la oscuridad. Otro relato cuenta. En una ocasión, cuando llegué a la ciudad para iniciar un avivamiento, una señora que dirigía una pensión se puso en contacto conmigo. Me dijo, hermano Finney, ¿conoce usted a un tal padre Nash? Él y otros 2 hombres han estado en mi pensión durante los últimos 3 días, pero no han probado bocado. Abrí la puerta y los miré porque podía oírlos gemir y los vi postrados sobre sus rostros.
Han estado así durante 3 días, postrados en el suelo y gimiendo. Pensé que algo terrible les debía haber sucedido. Tenía miedo de entrar y no sabía qué hacer. ¿Podría venir a ver cómo estaban? No, no es necesario, respondió Finney. Simplemente tienen un espíritu de trabajo en la oración. Otro afirma. Charles Finney comprendía tanto la necesidad de que Dios obrara en todo su servicio que solía enviar al piadoso padre Nas con anticipación para que orara por el poder de Dios en las reuniones que estaba a punto de celebrar. Nas no solo preparaba a las comunidades para la predicación, sino que también continuaba en oración durante las reuniones. A menudo Nas no asistía a las reuniones, y mientras Finney predicaba, Nas oraba para que el Espíritu se derramara sobre él. Finney declaró: yo predicaba todo el tiempo, y el hermano Nas se entregaba casi continuamente a la oración. A menudo, mientras el evangelista predicaba a las multitudes, Nas, en alguna casa contigua, se postraba sobre su rostro en una agonía de oración, y Dios respondía con las maravillas de su gracia. Con todo el crédito que se debe al señor Finney por lo que se hizo, fueron los hombres que oraban quienes sostenían las cuerdas. Las lágrimas que derramaron, los gemidos que profirieron están escritos en el libro de las crónicas de las cosas de Dios. Se dice de Finney que su grupo evangelizador estaba formado por compañeros de oración que iban delante de él y buscaban al Señor en algún lugar apartado. Y cuando Finney predicaba, el padre Nas y el señor Cleary estaban escondidos en algún lugar orando por él. No es de extrañar que las ciudades se conmovieran y se cosechara una vasta cosecha de almas. Este concepto de un grupo evangelizador formado por hombres que oraban casi se ha perdido en estos días de organizadores, promotores, grandes nombres, etc. Estos hombres de oración no solo sostuvieron el ministerio de Finney, pero explica el poder de la predicación y los resultados duraderos. Charles Finney siempre podía acudir al hermano Nas cuando surgía un obstáculo en las reuniones. Una de esas ocasiones ocurrió en Gouverneur, donde algunos jóvenes parecían estar como un baluarte en el camino del progreso de la obra. En ese estado de cosas, el hermano Nas y yo, Finney, después de consultarnos, decidimos que esa cosa debía ser vencida por la oración y que no se podía lograr de ninguna otra manera. Por lo tanto, nos retiramos a un bosque y nos entregamos a la oración hasta que prevalecimos, y nos sentimos confiados de que ningún poder que la tierra o el infierno pudieran interponerse sería permitido para detener permanentemente el avivamiento. Ahora bien, hay momentos en que la confianza obtenida en la oración requiere acción, y este fue uno de ellos. El hermano Nas era por naturaleza un hombre tranquilo, y por la práctica se mantuvo alejado del centro de atención. Sin embargo, la confianza en la oración puede hacer que esto cambie si Dios así lo guía. Aquí está el relato del propio Finney de lo que sucedió en un servicio poco después de que se obtuvo la victoria en oración. La casa de reunión estaba llena. Cerca del final de la reunión, el hermano Nas se levantó y se dirigió a ese grupo de jóvenes que se habían unido para resistir el avivamiento. Creo que todos estaban allí, y se sentaron firmes contra el Espíritu de Dios. Era demasiado solemne para que realmente se burlaran de lo que oían y veían, y sin embargo, su descaro y su obstinación eran evidentes para todos. El hermano Nas les habló muy seriamente y señaló la culpa y el peligro del camino que estaban tomando. Hacia el final de su discurso se puso muy acalorado y les dijo: ahora, escuchen, jóvenes. Dios romperá sus filas en menos de una semana, ya sea convirtiendo a algunos de ustedes o enviando a algunos de ustedes al infierno. Lo hará tan ciertamente como que el Señor es mi Dios. Estaba de pie y apoyó su mano sobre la parte superior del banco que estaba frente a él, de modo que lo sacudió por completo. Se sentó inmediatamente, bajó la cabeza y gimió de dolor. La casa estaba tan silenciosa como la muerte, y la mayoría de la gente tenía la cabeza gacha. Pude ver que los jóvenes estaban agitados. Por mi parte, lamenté que el hermano Nas hubiera ido tan lejos. Se había comprometido a que Dios quitaría la vida a algunos de ellos y los enviaría al infierno, o convertiría a algunos de ellos, en una semana. Sin embargo, el martes por la mañana de la misma semana, el líder de estos jóvenes vino a verme, con la mente muy angustiada. Estaba completamente dispuesto a someterse, y tan pronto como lo presioné, se derrumbó como un niño, confesó y se entregó manifiestamente a Cristo. Entonces dijo: ¿qué debo hacer, señor Finney? Le respondí: vaya inmediatamente a todos sus compañeros jóvenes, y ore con ellos, y exhortélos, de inmediato, a volverse al Señor. Así lo hizo, y antes de que terminara la semana, casi todos, si no todos, esa clase de jóvenes, tenían esperanza en Cristo.
No hay duda de que la preocupación exagerada de Finney de que su colaborador había ido demasiado lejos en este audaz manejo del problema se vio aliviada por una respuesta tan rápida, desde el domingo por la noche hasta el martes por la mañana. Nunca llegó a dirigirle palabras de advertencia y corrección a este hombre de oración. El ministerio de oración de Nas lo convirtió en un personaje tan notable a su manera como el mismo Finney. La importancia de esto para el ministerio y el éxito de Finney no puede subestimarse. Finney dependía más de las oraciones de los padres Nas y Cleary para traer un avivamiento del Espíritu Santo que de su propia lógica irresistible. Estamos tan acostumbrados a la condición laodicense de la Iglesia que la influencia omnipresente de la oración en la época de Finney nos asombra. En cuanto al gran avivamiento en Rochester, Finney dijo que la llave que abrió los cielos en este avivamiento fue la oración de Cleary, el padre Nas y otras personas anónimas que se postraron ante el trono de Dios y le rogaron por un derramamiento divino. Considerando las almas que se salvaron y la cultura misma de la zona que cambió en un avivamiento tan completo, no debería sorprender que la persecución viniera a estos colaboradores. Algunos vinieron de ministros celosos, algunos de los de otras persuasiones doctrinales y algunos de los perdidos. Sus enemigos enviaron declaraciones falsas a los periódicos. Nas escribió una carta el 11 de mayo de 1826, contando parte de la oposición. En parte decía: la obra de Dios avanza con poder, en algunos lugares contra una oposición terrible. El señor Finney y yo hemos sido ahorcados y quemados en efigie. Con frecuencia hemos sido molestados en nuestras reuniones religiosas. A veces los opositores hacen ruido en la casa de Dios, a veces se reúnen alrededor de la casa y la apedrean y disparan sus armas. Hay casi tantos escritos, intrigas, mentiras y denuncias de mentiras como si estuviéramos en vísperas de una elección presidencial. ¡Oh, qué mundo! ¡Cuánto odia la verdad! ¡Cuán poco dispuesto está a ser salvo! Pero creo que la obra continuará. En esta carta se refiere a haber sido ahorcado y quemado en efigie. He aquí un relato del acontecimiento. Sobre vuestras cabezas se balancean dos figuras distorsionadas suspendidas de cuerdas. Al contacto de la antorcha saltan a las llamas y la multitud grita de puro deleite. Suena como una escena de un linchamiento, un disturbio racial. En absoluto. Es una reunión religiosa. Las criaturas carbonizadas que arden en el aire representan la expresión pública de oposición a la predicación y la oración del mayor equipo evangelizador de Estados Unidos. Charles Grandison Finney y su compañero de oración, el padre Nas, acaban de ser quemados en efigie. Predicadores y calientabancales por igual unieron fuerzas contra los dos hombres que hicieron más para encabezar el avivamiento que cualquier otra pareja en la historia estadounidense. Los enemigos del avivamiento consideraban a Nas un socio pleno de Finney en la obra. Temían y odiaban sus oraciones al menos tanto como odiaban la predicación de Finney. El avivamiento más conocido de este periodo en la historia de los Estados Unidos fue el que tuvo lugar en Rochester, Nueva York. Se consideró que más de 100,000 personas se convirtieron completamente durante esas reuniones. Nas y Cleary se unieron para orar con la ayuda de otros. Estos dos hombres eran tan similares en su forma de orar que a menudo se describe a uno para explicar al otro. Esa oración tan ferviente en agonía del alma trajo consigo imágenes que hoy pueden parecer extrañas a nuestros ojos. Nuestras oraciones tiernas logran muy poco, pero nos cuestan muy poco. Finney escribió: nunca he conocido a una persona que sudara sangre, pero sí he conocido a una persona que oraba hasta que le salía sangre de la nariz. Y he conocido a personas que oraban hasta quedar empapadas de sudor en el clima más frío del invierno. He conocido a personas que oraban durante horas hasta que sus fuerzas se agotaban por la agonía de sus mentes. Esas oraciones prevalecían ante Dios. Esta agonía en la oración prevalecía en los días de Jonathan Edwards, en los avivamientos que tuvieron lugar entonces. Durante las reuniones de Rochester hay varios relatos de estos dos hombres en una profunda agonía del alma mientras oraban día y noche. Algunos relatos nombran a Nas, otros a Cleary, otros a ambos. Parece que estuvieron juntos en ayuno y oración la mayor parte del tiempo, llorando y clamando a Dios. A veces yacían postrados sin fuerzas para ponerse de pie. Su preocupación por la pérdida de los pecadores trajo gran estrés a sus mentes y almas. Gemían bajo la carga, arriesgaban la salud y renunciaban a las comodidades para que la batalla de los cielos pudiera ser ganada. A veces se retorcían y gemían en agonía por las almas. Dios honró su carga y envió un avivamiento. Oraron en privado y Dios respondió públicamente. Prácticamente todos en la ciudad se convirtieron.
El único teatro de la ciudad se convirtió en un establo de caballos, el único circo en una fábrica de jabón y velas, y las tiendas de grog, bares y tabernas fueron cerradas. Oswald J. Smith explica la importancia de tales esfuerzos en oración durante el ministerio de Finney. Siempre predicaba con la expectativa de ver al Espíritu Santo derramarse de repente. Hasta que esto sucediera, poco o nada se había logrado. Pero en el momento en que el Espíritu descendía sobre la gente, Finney no tenía nada más que hacer que señalarles al Cordero de Dios. Así vivió y obró durante años en una atmósfera de avivamiento. Nos negamos a esforzarnos tanto y no deberíamos sorprendernos por la falta de los poderosos impulsos de Dios. No es asombroso que no tengamos problemas con que la gente se agote en los deportes por placer, en el trabajo por dinero, en la política por poder y en programas de caridad, pero que pensemos que es fanatismo orar así por las almas. Moriríamos por la libertad nacional, pero nunca por el progreso en el reino de Dios. ¿Es de extrañar que veamos tan poco de la gran obra de Dios? Nas oraba hasta que tenía que irse a la cama absolutamente enfermo, por debilidad y desmayo, bajo la presión. El mundo no tendría ningún problema con tal dedicación si no fuera porque se debía a la oración por las almas. ¿Por qué debería ser algo tan extraño para la Iglesia? Finney habló de esta relación de oración intensa y predicación exitosa. Hablando de Nas, escribió: he visto cristianos que se sentían en agonía cuando el ministro subía al púlpito, por temor a que su mente estuviera en una nube, o su corazón frío, o que no tuviera unción, y así no viniera una bendición. He trabajado con un hombre de esta clase. Él oraba hasta que tenía la seguridad en su mente de que Dios estaría conmigo en la predicación, y a veces oraba hasta enfermarse. He conocido la ocasión en que estuvo en tinieblas por un tiempo, mientras la gente se reunía, y su mente estaba llena de ansiedad, y volvía una y otra vez a orar, hasta que finalmente entraba a la habitación con un rostro plácido y decía: el Señor ha venido, y estará con nosotros. Y no creo haberlo encontrado equivocado alguna vez. Nas tenía gran confianza en un Dios que escuchaba y respondía a la oración. No se conformaba con dejar de orar hasta que Dios respondiera con gran poder. Orar día y noche, grandes luchas y una salud debilitada eran solo precios que había que pagar para que Dios obrara con poder. Los resultados fueron cielos abiertos, poder glorioso, almas salvadas y Dios glorificado. Esto bien puede explicar por qué más del 80% de los conversos de Finney se mantuvieron firmes sin jamás retroceder. Esto también puede explicar por qué menos del 20% de los conversos de hoy duran un par de años. Hemos visto algo de la importancia de la vida de oración de Nas a través de varios eventos y resultados. Ahora veamos un poco más de cerca sus principios y conceptos. Oración privada. Alguien le preguntó a Finney qué clase de hombre era este padre Nas. Nunca lo vemos, dijeron. No entra en ninguna de las reuniones. Finney respondió: como cualquiera que ora mucho, el padre Nas es una persona muy callada. Muéstreme una persona que siempre esté hablando y le mostraré un cristiano que nunca ora mucho. La mayor parte de la oración de quienes se van a utilizar así debe ser en privado. No buscan ni la vista ni el oído de los hombres, sino más bien el oído de Dios. Buscan un lugar a solas con Dios. Nas utilizó un sótano, una habitación en una pensión, una casa cercana o una arboleda donde podía derramar su corazón ante Dios solo o con solo unos pocos otros con una carga y un corazón similares. James A. Stewart enfatiza este punto, como en el caso de Reinhard y el padre Nas, puede ser una vida de aislamiento del público cristiano para el ministerio de intercesión. Fervencia en la oración. Aunque oraba en privado, a menudo oraba con tal fervor que otros se daban cuenta de que oraba. Esto no era su intención, sino simplemente era la liberación de un alma profundamente cargada. La señora de la pensión se dio cuenta de sus gemidos mientras oraba. Sus enemigos afirmaban que le era imposible orar en secreto, ya que, ya fuera en su aposento o en el bosque, oraba con tal vehemencia que se le podía oír a media milla de distancia. Aunque es probable que esto fuera una exageración de su práctica habitual, hay un registro de un solo suceso digno de mención. En el avivamiento de Gouverneur, en el que, según creía Finney, se había convertido la gran mayoría de los habitantes, Nas se levantó muy temprano y se fue a un bosque a orar. Era una de esas mañanas claras, dijo Finney, en las que es posible oír sonidos a gran distancia. A 3/4 de milla de distancia vivía un hombre inconverso que de repente se sintió cautivado al oír la voz de una oración. Pudo distinguir que era la voz de Nas, y esto le proporcionó un sentido de la realidad de la religión como nunca antes había experimentado. No experimentó alivio hasta que lo encontró en Cristo.
Lista de oración. Una lista organizada y sistemática de personas y asuntos por los que orar es una herramienta común de los guerreros de oración eficaces. La preparación de nuestro caso, la lista de nuestras peticiones y la minuciosidad en la oración ayudan a establecer un ministerio significativo. También nos ayuda a regocijarnos en la evidencia escrita de las respuestas a la oración. Nash utilizó un método de este tipo. Nash tenía un poder notable en la oración y tenía la costumbre de hacer una lista de oración de personas por cuya conversión oraba diariamente en secreto. Las respuestas a sus oraciones a veces parecían casi milagrosas, porque no limitaba su lista a aquellos que pensaba que podrían ser alcanzados por el avivamiento, sino que los casos más obstinados e improbables eran objeto de oración, con resultados verdaderamente asombrosos. Finney dijo de Nash y su lista de oración: al orar con él y escucharlo orar en las reuniones, descubrí que su don de oración era maravilloso y su fe casi milagrosa. Nash oraba por ellos no solo a diario, sino por algunos muchas veces al día. Otro aspecto de las listas de oración es el de conocer la voluntad de Dios en cuanto a quien incluir en la lista. Guiarse por las apariencias es andar por la vista y no por la fe. Para poder creer en Dios para la salvación de una persona se requiere cierta guía de Dios en cuanto a quien incluir en la lista. Nash parecía especialmente sensible en este aspecto, ya que ponía nombres según le parecía que lo indicaba, incluso si parecía que eran los candidatos más improbables para la salvación. Finney, al describir a Nash y su lista, dijo: la verdad sencilla del asunto es que el Espíritu lleva a un hombre a orar, y si Dios lleva a un hombre a orar por un individuo, la inferencia de la Biblia es que Dios tiene el propósito de salvar a ese individuo. Si encontramos, al comparar nuestro estado mental con la Biblia, que somos guiados por el Espíritu a orar por un individuo, tenemos buenas pruebas para creer que Dios está dispuesto a bendecirlo. Un ejemplo de Nash orando por una persona improbable se escribe a menudo en varios libros como un ejemplo del poder de la oración. Aquí está el relato en las propias palabras de Finney. En un pueblo en la parte norte de este estado, donde había un avivamiento, había un cierto hombre llamado de que era un opositor muy violento y escandaloso. Tenía una taberna humilde en un rincón del pueblo y solía deleitarse en jurar a un ritmo desesperado, siempre que había cristianos cerca, con el propósito de herir sus sentimientos. Iba despotricando por las calles respecto al avivamiento, y su casa era el refugio de todos los opositores del avivamiento. Uno de los jóvenes conversos vivía casi al otro lado de la calle de él, y me dijo que tenía la intención de vender su casa, o regalarla, y mudarse del vecindario, porque cada vez que estaba afuera y lo veía, salía y juraba, maldecía y decía todo lo que podía para herir sus sentimientos. No creo que hubiera estado en ninguna de nuestras reuniones. Por supuesto, ignoraba las grandes verdades de la religión y despreciaba toda la empresa cristiana. El padre Nash escuchó hablemos de este señor como de un caso difícil, y nos sentimos muy afligidos y angustiados por el individuo. Inmediatamente puso su nombre en su lista de oración. El caso pesaba en su mente cuando dormía y cuando estaba despierto. Siguió pensando en el hombre impío y orando por él durante días. De esta manera, el Espíritu de Dios conduce a los cristianos individuales a orar por cosas por las que no orarían si no fueran guiados por el Espíritu, y así oran por cosas conforme a la voluntad de Dios. No muchos días después, mientras celebrábamos una reunión vespertina con una casa muy llena, quien entró sino este notorio de su entrada provocó un movimiento considerable en la congregación. La gente temía que hubiera entrado para causar disturbios. El temor y el aborrecimiento hacia él se habían vuelto muy generales entre los cristianos, creo, de modo que cuando entró, algunos de los presentes se levantaron y se retiraron. Yo conocía su rostro y lo vigilaba. Muy pronto me convencí de que no había entrado para oponerse y de que estaba muy angustiado. Se sentó y se retorció en su asiento y estaba muy inquieto. Pronto se levantó y, temblando, me preguntó si podía decir unas palabras. Le dije que sí. Entonces procedió a hacer una de las confesiones más desgarradoras que jamás he oído. Su confesión parecía cubrir todo el terreno de su trato con Dios, con los cristianos, con el avivamiento y con todo lo bueno. Esto rompió por completo el barbecho en muchos corazones. Fue el medio más poderoso que se pudo haber utilizado en ese momento para dar impulso a la obra. De pronto salió y profesó una esperanza, abolió toda la juerga, incluido el licor y la blasfemia de su cantina, y desde ese momento, mientras estuve allí, y no sé cuánto tiempo más, se celebraba una reunión de oración en su bar casi todas las noches. Tal es una evidencia del poder de Nash en la oración en el uso de su lista. Orando con otros.
Como se ha mencionado anteriormente, Nash habitualmente buscaba a algunas otras personas para que le ayudaran a llevar la carga en cada uno de los lugares a los que iba a ministrar en oración. Muchas veces tuvo como compañero a Abel Clary, que tenía un don y se ejercitaba de una manera similar. Esta oración conjunta multiplica el poder de la oración. 1. Perseguirá a 1000 y 2. Pondrán en fuga a 10,000. Los esfuerzos de varios con tal carga por la victoria aumentan en gran medida el poder de la oración. Enfocándose en la oración. La oración intensa debe ser una oración eficaz. Debe haber un efecto deseado. Este efecto debe ser definido y claro para el que ora. Este efecto llenará la mente del santo y será un foco de pensamiento, preocupación y oración. La oración dispersa en direcciones generales tiene poco valor. Una lista es el punto de partida en este asunto es muy sencillo, pero si queremos esperar resultados, debemos centrarnos en los puntos de la lista uno por uno. Escuchemos a Finney hablar sobre el método de Nash en este asunto. Conocí a un individuo que solía llevar una lista de personas por las que se preocupaba especialmente, y he tenido la oportunidad de conocer a una multitud de personas por las que se interesó de esa manera, que se convirtieron inmediatamente. Lo he visto orar por personas de su lista cuando estaba literalmente en agonía por ellas, y a veces lo he visto llamar a alguna otra persona para que lo ayudara a orar por una de ellas. He visto que su mente se fijaba de esa manera en una persona de carácter endurecido y abandonado, y a la que no se podía llegar de una manera ordinaria. Esa oración requería un esfuerzo mental para apuntar al efecto apropiado con una verdadera lucha del alma. Pasar de una carga real a una fe sólida a menudo requiere el camino de la agonía del alma. Estamos demasiado comprometidos como para evadirnos con el fatalismo, la despreocupación o trasladar la responsabilidad a los perdidos. Puede requerir una lucha en oración hasta que obtengamos la bendición deseada. Esto está en un plano mucho más alto que el físico. Estas luchas del alma y el espíritu pueden producir más que cansancio en el reino físico. Pero la agonía del cuerpo no es más que un resultado de esa oración y no una parte integral de ella. Algunos pretenden simular esta lucha del alma con manifestaciones físicas. Esto puede engañar al hombre, pero esa hipocresía no sirve de nada en los tribunales del cielo. Oración de F.E. Nash estaba convencido de que tenemos una responsabilidad por el destino de las almas. Pensaba que Dios nos ha confiado grandes herramientas y que el uso o desuso de ellas era un asunto serio del que tendríamos que rendir cuentas a Dios. Su ministerio de oración tenía esto como premisa básica. Era despreciado por aquellos que tenían una posición más fatalista. Escribió una carta sobre este tema poco antes de su muerte. La única parte de la carta que sobrevivió, que sepamos, es un grupo de extractos incluidos en un libro que ataca su posición. Se desconoce hasta qué punto representan su posición, pero sí ofrecen algunas vislumbres y puntos para reflexionar. Desde que usted estuvo aquí he estado pensando en la oración, particularmente en orar por el Espíritu Santo y su descenso. Me parece que siempre he limitado a Dios en esta petición. Nunca he sentido, hasta que usted nos dejó, que yo pudiera pedir racionalmente que descendiera toda la influencia del Espíritu, no solo sobre individuos, sino sobre todo un pueblo, región, país y mundo. El sábado me propuse hacer esto, y ayer el diablo estaba muy enojado conmigo por eso. Ahora estoy convencido de que es mi deber y privilegio, y el deber de todo otro cristiano, orar por tanto Espíritu Santo como descendió el día de Pentecostés, y mucho más. No sé por qué no podemos pedir que descienda toda la influencia del Espíritu y, pidiendo con fe, ver la respuesta completa. Creo que nunca pedí tan libremente al Espíritu Santo para toda la humanidad. Mi cuerpo está dolorido, pero soy feliz en mi Dios. Apenas he comenzado a entender lo que Jesús quiso decir cuando dijo, todas las cosas que sean necesarias, sean dadas a los hombres. Pediréis en oración, creyendo, y recibiréis. He sentido un poco de deseo de orar para ser inundado por el Espíritu Santo, morir en la operación e ir al cielo así, pero Dios sabe. Que sepamos, estas son las últimas palabras registradas de Daniel Nash. Note su humildad. Escuche su carga. Considere si el avivamiento de Fulton Street de la década de 1850 fue un avivamiento de oración tan espontáneo como a menudo se ha pensado. Los jóvenes de la época de Nash fueron los líderes de quizás el mayor avivamiento de oración en la historia. Ahora llegamos a la escena de su muerte. En el pequeño pueblo de Vernon durante el frío invierno de un diciembre en el norte del estado de Nueva York, cuando las temperaturas a menudo bajan por debajo de cero, Daniel Nash continúa este ministerio de oración. Charles Finney da el relato de la partida a casa de su compañero de trabajo.
Un buen hombre me dijo, oh, me estoy muriendo por falta de fuerza para orar. Mi cuerpo está aplastado, el mundo está sobre mí, ¿y cómo puedo dejar de orar? He sabido de este hombre que se fue a la cama absolutamente enfermo, por debilidad y desmayo, bajo la presión. Y he sabido de él que oraba como si quisiera violentar al cielo, y luego he visto la bendición venir tan claramente en respuesta a su oración como si fuera revelada, de modo que nadie podía dudar de ella más de lo que si Dios hubiera hablado desde el cielo. ¿Les cuento cómo murió? Oraba cada vez más, solía tomar el mapa del mundo ante sí y orar, y mirar los diferentes países y orar por ellos, hasta que expiró en su habitación, orando. Hombre bendito. Fue el oprobio de los impíos, de los profesantes carnales e incrédulos, pero era el favorito del cielo y un príncipe prevaleciente de la oración. Así entró en la gloria de rodillas el 20 de diciembre de 1831, a la edad de 56 años. Su cuerpo está enterrado cerca de donde pastoreaba en el cementerio de esa antigua iglesia con una pequeña piedra para marcar el lugar. Tal vez Dios considere conveniente suscitar a otros para que tengan un ministerio similar en estos días de necesidad.